Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan a todos los espectadores que nos acompañan. En esta ocasión, los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Huejotzinco, Puebla, de la carrera de Procesos Industriales en el área automotriz del cuarto cuatrimestre del grupo D, harán una breve explicación de información importante de cuál es el tema, los materiales no ferrosos para la materia de estructura y propiedades de los materiales. Para ello, comenzamos. Los metales no ferrosos son aquellos metales y aleaciones que no contienen hierro en su composición química. Por lo general tienden a ser blandos y de poca resistencia mecánica. Todos estos metales tienden a ser de resistencia baja, por lo que para mejorar sus propiedades, los metales puros se tienen que combinar con otros materiales para poder aliarse. Aunque los metales ferrosos son los más utilizados hoy en día, el resto, en este caso son los materiales no ferrosos, cada día se vuelven más impredecibles. Es por ello que se clasifican en tres grandes grupos. El primero es los materiales no ferrosos pesados, cuya densidad es mayor o igual a 5 gramos sobre centímetros cúbicos. En este grupo se pueden encontrar el cobre, el estaño, el plomo, el zinc, el níquel, el cromo y el cobalto. Bueno, en esta hora les voy a hablar acerca de lo que es los materiales no ferrosos, que voy a hablarles acerca del estaño y del plomo. Mi nombre es Armi Vázquez Suárez y como le mencionaba mi compañera Lucero, existe una clasificación entre los cuales encontramos a los materiales pesados y a los materiales ligeros y a los ultraligeros. El estaño y el plomo se encuentran ubicados en la clasificación de pesados debido a su densidad que es igual o mayor de 5 kilogramos. Primordialmente sabemos que el estaño, como lo observamos aquí en la imagen, es un material bastante escaso en la corteza terrestre, suele encontrarse concentrado en las minas. También sabemos que el mineral del estaño más explotado es la casiterita y también encontramos ciertas propiedades y características, de las cuales son su densidad es de 7.28 kilogramos, su punto de fusión es de 231 grados centígrados, su resistividad es de 0,115 ohms, su resistencia de la tracción es de 5 kilogramos y su alargamiento es de 40%. También encontramos ciertas características en las cuales sabemos que el estaño puro tiene un color muy brillante, como lo podemos observar aquí en la imagen, se da como a conocer o a dotar su color. También encontramos que a temperatura ambiente se oxida perdiendo el brillo exterior, es muy maleable y blando y pueden obtenerse hojas de papel de estaño de algunas décimas de milímetros de espesor. También encontramos que en caliente es frágil y quebradizo y que por debajo de menos 18 grados centígrados se empieza a descomponer y se convierte en un polvo color gris y a este proceso se le conoce como enfermedad o peste del estaño. También encontramos que cuando se dobla el estaño se oye un crujido denominado también o se le conoce como grito del estaño. Entre sus obtenciones del estaño, bueno, la obtención del estaño principalmente se divide en 6 fases, en la cual en la primera, como se los estoy mostrando, nos dice que es donde la casiterita se tritura, después pasa al molino, en donde se depositan las bolas de acero, que es la que encontramos aquí. Posteriormente se introduce a una cuba con agua, que es aquí en donde se agita por decantación y que el mineral de estaño, que es más pesado, se va al fondo, que es el que podemos encontrar aquí, y se separa de la ganga. Posteriormente, el tercer paso dice que se introduce en un horno, en donde en esta parte se oxidan los posibles sulfures de estaño que hay en el mineral y se transforman en óxidos. Dice que la mena de estaño en forma de óxido se introduce en un horno de reverbo
que es el que encontramos de aquí, el horno de reverbo, y que en esta parte se produce la reducción, que es la transformación del óxido del estaño a estaño, y podemos ver que se deposita el estaño en la parte inferior y la escoria en la parte superior. Finalmente, podemos observar que para obtener un estaño con porcentaje del 99% es necesario someterlo a un proceso electrolítico. Mientras las aleaciones del estaño, entre las más importantes encontramos a la que es el bronce, en donde es una aleación de cobre y de estaño. Continuamos con las soldaduras blandas, que estas son aleaciones de plomo y de estaño con proporciones de estaño entre el 25 y el 90%. También un dato importante entre lo que son los aceros o las aleaciones del estaño, dice que una de las aplicaciones más importantes de este estaño es en la fabricación de hojalata, que consiste en recubrir una chapa de acero con 2 capas muy finas de estaño puro, y que el estaño protege de que el acero pues se oxide. Podemos ver aquí que es una capa de estaño muy fina, pasa también con el acero blando, y también tiene una capa de estaño muy fina para que esto pues no se oxide. Podemos encontrar también su uso en la fabricación de hojalatería o en cualquier recubrición de chapa. Ahora continuamos con el plomo. Dice que se empieza a utilizar aproximadamente en el año 5000 a.C., adquiriendo gran imposición o gran importancia durante el periodo romano y a partir del siglo XIX. Nos dice que contienen plomo los minerales como la galena, la cerucita y la anglesita. Podemos también encontrar del plomo ciertas propiedades o ciertas también características en las cuales sabemos que su densidad es de 11.34 kilogramos, un punto de fusión de 327 grados centígrados, una resistividad de 0.22 ohms, una resistencia a la tracción de 2 kilogramos y un alargamiento de 50%. También encontramos algunas características de que es de color grisáceo, un blanco muy brillante cuando se está recién cortando, es muy blando y maleable, buen conductor térmico y eléctrico, y se oxida con facilidad formando una capa de carbono básico que la autoprotege. También sabemos que la obtención del plomo se divide en 4 fases, en donde la primera es el enriquecimiento, en donde la galena se tritura y muele, luego se separa la ganga de la mena mediante flotación, después pasa a la oxidación de los sulfuros, que es donde debemos de tostar a unos 700 grados centígrados todos los sulfuros de plomo para transformarlos en óxidos, y al añadir el silicio y la cal se obtiene monóxido de plomo. Pasamos al tercer paso, que es donde es la reducción del monóxido de plomo, en donde se realiza en un horno de mufla y se usa carbón de coque y cal. El plomo obtenido contiene muchas impurezas y se llama plomo de obra. Y por último pasamos al afinado del plomo, que es en 2 fases, en donde la primera se da la separación de otros metales como es el cobre, el zinc, el plata o muchos más, y también el afinado de electrolítico. Algunas aplicaciones del plomo se dividen en 2, que es el estado puro y en la formando aleación. En estado puro encontramos el óxido de plomo usado para fabricar minio, que es la pigmentación de pinturas antioxidantes, las barreras ante radiaciones nucleares, que son los rayos X, podemos también ahí encontrarlos. En la cristalería también podemos encontrarlo, y en los tubos de cañería, que están prácticamente ya en desuso. Mientras tanto, en las aplicaciones forma de aleación podemos encontrarlos en los antidotantes en gasolina de plomo tetraélico, y también en las aleaciones como la soldadura blanda a base de plomo y estaño empleando como material de aportación, y también son fusibles eléctricos. De mi parte sería todo. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Leonel Martín Huesca Altamirano y vamos a continuar con los ejemplos de metales no ferrosos. Uno de ellos es el zinc y como se puede ver en la presentación, estas son sus propiedades. En densidad, punto de función hasta 419 grados Celsius, resistividad, resistencia a la tracción, piezas moldeadas, piezas forjadas y alargamiento hasta en un 20%. ¿Cómo tenemos el zinc? La obtención del zinc empieza de la trituración y calcinación de la blenda y trituración y calcinación de la calamina. De ahí obtenemos óxido de zinc y pasa a reducción del óxido de zinc, entra el carbono y sale el oxígeno y obtenemos el zinc con una riqueza de un 98%. Vía húmeda en concentraciones inferiores al 10%, empieza de la trituración de la blenda, trituración de la calamina, pasa a mineral de zinc en polvo, entra ácido sulfúrico y pasa a sulfato de zinc disuelto, más impurezas como lo es el plomo, cobre y el hierro. Pasa a sulfato de zinc y de ahí pasa a zinc con una riqueza de un 99.99, prácticamente casi el 100%. En aleaciones son latones como lo es con cobre y zinc. Sus características y aplicaciones se da por ser más barato el zinc que el estaño. En muchas aplicaciones el latón está sustituyendo al bronce. En la plata alemana o alpaca es cobre, níquel y zinc, utilizado antiguamente en cubetería. En la actualidad se utiliza en joyería barata y fabricación de estuches. Zamac lo es el aluminio más cobre más zinc. Se emplea para la obtención de piezas de gran precisión y de gran calidad superficial, con lo que necesitan mecanizado. Sus aplicaciones va en forma de chapas de diferentes espesores, en barras y lingotes, en recubrimiento de piezas y óxidos de zinc. Otro ejemplo de metal no ferroso es el cobre. Sus propiedades en densidad, punto de función hasta 1083 grados Celsius, resistividad, resistencia a la tracción y alargamiento hasta en un 20%. ¿Cómo tenemos el cobre? La obtención del cobre empieza desde el mineral de cobre, de ahí pasa a trituración, después acá la molienda, pasa a separación de la ganga por flotación, pasa a oxidación de hierro presente y de ahí pasa a fundente sílice más cal, reducción de cobre y pasa a refinado electrolítico y de ahí obtenemos el cobre con una riqueza de un 99.5%. Sus aleaciones, como lo son el bronce, aleaciones de cobre y estaño. Tipos de composición, el ordinario solo lleva cobre y estaño del 5 al 30%. Algunas aplicaciones son campanas y engranes. En especial lleva cobre, estaño y otros elementos químicos y se aplican esculturas y cables eléctricos. El latón, aleación de cobre y zinc. El ordinario solo lleva cobre y zinc del 30 al 55%. Se usa en tornillerías. Especial lleva cobre, zinc y otros elementos químicos y se usa en grifos, tuercas y tornillos. Cuproaluminio, aleación de cobre y aluminio. Se usa en hélices de barco, tuberías, etc. Alpaca, aleaciones de cobre, níquel y zinc. Tiene un color plateado. Algunas aplicaciones son joyería barata, cubiertos, etc.
cuproníquel, aleación de cobre y níquel de 40% al 50%. Sus aplicaciones son monedas y contactos eléctricos. Cromo de símbolo Cr, número atómico 24, densidad de 6,8 kilogramos sobre decímetro cúbico, punto de fusión de 1900 grados centígrados, resistividad de 1,0 ohms milímetros al cuadrado sobre metro. Características y propiedades fundamentales del cromo. El cromo es un metal blanco y brillante, muy duro, frágil y de estructura cristalina. Es muy resistente a la oxidación y a la corrosión y soporta las altas temperaturas conservando su aspecto brillante. La principal fuente de cromo es el mineral denominado cromita, que es un compuesto de hierro y plomo. Proceso de obtención. Para extraer el cromo se utiliza el método de Goldschmidt, que consiste en reducir la cromita por tostación, empleando aluminio en polvo. De este modo se consigue un material aparentemente impurificado con hierro denominado ferrocromo. Si se desea obtener el metal en estado puro, se somete a un proceso de afino electrolítico, partiendo de una disolución de ácido crómico y empleando un ánodo de plomo. Aplicaciones. Por su gran resistencia a la corrosión debido a los agentes atmosféricos y a otros agentes químicos, se emplea frecuentemente para el recubrimiento electrolítico de otros metales, técnica que recibe el nombre de cromado. Sin embargo, esta capa resulta porosa y quebradiza, dado el carácter frágil del cromo. Por ello, el metal debe cubrirse primero con una capa de cobre o níquel. Posteriormente se deposita el cromo. El acero de cromo es una aleación de mucha utilidad industrial. Se emplea en la fabricación de cigüeñales, rodamientos, máquinas de corte. Se emplea en gran escala en acabado de vehículos. El cromo en estado puro no es tóxico, pero sí sus componentes, como los cromatos, que se absorben por vía cutánea y respiratoria. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre níquel, donde voy a explicar qué es el níquel, sus propiedades, usos y aleaciones. El níquel es un elemento químico metálico ubicado en el grupo 10 de la tabla periódica y su símbolo es Ni. Forma parte de los llamados metales de transición. El descubrimiento del níquel fue realizado por el químico sueco Axel Krosstedt, quien en el año de 1751 lo obtuvo al tratar de extraer cobre de la niquelina. Propiedades del níquel. Dentro de sus propiedades, podemos decir que es uno de los metales más pesados, con una densidad del mismo orden de magnitud que el hierro, osmio e iridio. También podemos decir que es un buen conductor de la electricidad y del calor ferromagnético a temperatura ambiente, dado que es sumamente dúctil y maleable. Se lamina, pule y forja con su suma facilidad. El níquel posee un típico color blanco amarillento, capaz de confundirse con el cobre. Muchas de sus propiedades son semejantes a la del hierro, metal, con el cual comparte una enorme densidad. Dentro de sus usos del níquel y aleaciones, el níquel es muy empleado en la metalurgia, en aleaciones del hierro, la plata y otros metales, a los que protege contra la corrosión. Se obtiene así el acero inoxidable, entre otras superaleaciones, como cobre-níquel, níquel-titanio, níquel-hierro y el álnico, que es una aleación de aluminio, níquel, cobalto, del que se fabrican los imanes. También es muy utilizado en la fabricación de monedas. Se emplea también en la joyería y relojería, ya que es un componente del llamado oro blanco. También participa en la electrónica, construyendo baterías recargables, electrodos, cápsulas de micrófonos, al igual que es empleado para embellecer y fortalecer vidrios, cerámicas, entre otros usos y aplicaciones.